ilustración en Canarias es excelente. Yo creo que está a la altura del tope nacional y mundial. Siempre en Canarias nos falta a lo mejor creérnoslo y darnos más a conocer, pero creo que el nivel es excelente. Ayuda mucho, pues, por ejemplo, el concurso de álbum ilustrado o otras iniciativas que seguramente ayuden mucho a incentivar al ilustrador canario bueno, pues a dedicarse a eso. Ilustradores referentes, pues básicamente lo que yo veía de niño, ¿no? Los libros infantiles que veía de niño y que me gustaba. No es que hayan sido un referente a nivel de que no he hecho lo que ellos hacían necesariamente, pero que me gustaba verlo. Había unos libros, bueno, un autor, un ilustrador que me gustaba mucho, se llamaba Stephen Cartwright, que ya falleció, que era inglés, hacía unas ilustraciones muy simpáticas y me encantaba. También me gustaba mucho Tino Gatagán, que era un ilustrador español que también falleció, y tenía varios libros de él y me encantaba. Y también hacía cosas para prensa y me gustaba mucho el estilo. Y luego yo también leí mucho cómic y, bueno, todo lo que yo veía. Y ahora últimamente con esta faceta de urban sketching, cualquiera que vea mis ilustraciones y vea los que voy a nombrar ahora, seguramente lo verá reflejado, porque sí me han influido mucho, o sí me fijo mucho en lo que hacen para reflejarlo también en mi obra, que son Ian Fennelly, bueno, que hace en este estilo de urban sketching unas cosas increíbles. Y James Richard también me gusta mucho. Estos son, bueno, los he conocido a través de Instagram y en las redes sociales al final tiene la cosa buena de que te das a conocer, pero la cosa mala de que hay auténticos bueno, fenómenos, ¿no? Y tú a veces los ves y dices, pues yo a esto no llego, pero bueno, se intenta. Bueno, cuando tengo un proyecto, que ahora mismo es a diario, la verdad que me vuelco en él demasiado y paso demasiadas horas trabajando. Porque tengo ese problema que hasta que no termino algo, pues no estoy tranquilo. Entonces me cuesta mucho establecer unas horas. Es un problema que yo veo del trabajo, bueno, en este caso de un trabajo que no tiene unos horarios, el saber tener unos horarios, porque también hace falta tener tiempo libre y dedicarlo a la familia. Y es algo que todavía estoy intentando lograr. Pues mi técnica de dibujo preferida, ahora mismo, bueno, yo he tocado muchos palos, ¿no? Yo empecé dibujando normal, con bolígrafo, con lápiz, pero muy pronto tuve mucha curiosidad por la ilustración digital. Había un programa cuando yo era chaval, que era el Corel Painter, que está incluso antes del Photoshop. Y para mí era una maravilla el que con un ordenador poder imitar una pintura, una ilustración física, ¿no? Y con una calidad que en ese entonces para mí era increíble. Y seguí con ese tipo de ilustración digital, que la verdad que era mucho más cómodo. Yo había probado también el óleo y era muy engorroso, ¿no? Y al final era mucho más cómodo pues en digital. Y ciertamente los álbumes ilustrados que he hecho, los cuentos ilustrados, han sido en digital. Pero ahora mismo estoy más centrado en mi faceta, en este caso de acuarela. También he hecho bastante gouache y creo que ahora mismo es lo que más me gusta. Soy autodidacta completamente. De hecho, creo que en mis ilustraciones se nota, o pienso que se nota el hecho de no haber tenido una formación específica como ilustrador, como yo realmente quería en Bellas Artes o en algún curso. He hecho algún curso, digamos, online
de los muchos que hay ahora, pero no una, una formación reglada. Bueno, yo empecé a dibujar como cualquier niño, de siempre me gustó dibujar, y mi idea desde siempre era estudiar Bellas Artes. Lo que pasa es que por circunstancias no lo pude estudiar y, dediqué mi carrera al turismo en este caso. Pero no era mi vocación realmente era la ilustración, el dibujo, el arte en general. Y siempre tuve esa llama encendida hasta que, bueno, y fui haciendo algún encargo, alguna cosilla pequeña, hasta que hubo un momento que me presenté al concurso de álbumes ilustrados de la Biblioteca Insular en el año 2009 y en ese momento había un premio para ilustradores canarios, el mejor álbum ilustrado de ilustrador canario, y lo gané en esa edición. Y me dio el impulso para pensar que podía dedicarme a eso. La Casa de Colón se puso en contacto con la Biblioteca Insular y ellos le dieron mi nombre para poder ilustrar este libro sobre Colón, de Tisiri el Almirante. Y la verdad que me hizo mucha ilusión. Era mi primer libro ilustrado y me gustó mucho hacerlo. El texto además me gustó mucho, de Chema Hernández, y me dio total libertad para hacerlo a mi manera y bueno, salió, bueno, a mí me gusta cómo quedó. Una profesora de mi hija, que sabía que yo era ilustrador, se puso en contacto conmigo para un proyecto que ella tenía, un cuento que ella había escrito y quería que yo lo ilustrara. Bueno, que trata sobre los residuos y se llama la rebelión de los residuos. Vale, pues para explicar un poco el proceso creativo, por ejemplo, en los álbumes ilustrados, lo que hago una vez recibo el texto es hacer una pequeña maqueta de todo el libro para darle un poco una integridad completa. Incluso hago un pequeño librito con folios cortados y bueno, hago unos primeros bocetos muy esquemáticos con las primeras ideas que me surgen, ¿no? Bueno, según el texto. Luego ya paso a hacer un boceto un poco más elaborado de cada ilustración y en este caso, por ejemplo, pues hago alguna anotación, que en este caso pues era cambiar este barco de madera y cambiarlo por un barquito de papel, que es lo que finalmente sale en el libro. Este último boceto lo escaneo y ya hago la ilustración en digital. A replantear, bueno, justamente en el momento de la pandemia, yo precisamente dejé de trabajar en mi sector y fue el momento que yo decidí que tenía que lanzarme a la ilustración, bueno, probar si podía ser una forma de vida. Y fue el momento en que decidí empezar a hacer libros, bueno, un libro sobre la ciudad de Las Palmas, que es donde yo vivo, un libro ilustrado, en este caso con acuarelas, contando un poco la historia de la ciudad a través de sus rincones más importantes. Y bueno, decidí que en ese momento justo fue cuando empecé a hacer las ilustraciones. Es un proyecto que yo tenía pensado desde hace mucho tiempo y no sabía cómo darle forma y al final empecé a hacer estas ilustraciones en acuarela en formato o con esta técnica de urban sketching, que es un modo rápido de hacer una ilustración que le da bastante dinamismo y espontaneidad, ¿no? Se hacen normalmente en el mismo lugar, haces la ilustración del sitio que estás viendo, ¿no? Y bueno, a través de esas ilustraciones, mi idea era contar la historia de la ciudad y al final, pues, a modo de autoedición, saqué 2 libros contando la historia de Las Palmas de Gran Canaria. Y el último que he sacado, porque, bueno, la verdad que el libro tuvo mucho éxito, los 2 libros, se han vendido
muchísimo. Y he pensado en seguir con esta misma idea, pero contando los municipios. Y el primer libro que he sacado es este de Telde, que, bueno, aquí estamos ahora en la exposición bueno, todas estas ilustraciones son de este libro. Bueno, para mí, para la difusión de mis obras, Internet y las redes sociales fue fundamental. De hecho, cuando comencé, bueno, aparte de los álbumes ilustrados, ¿no? Pero cuando he comenzado con los libros sobre Las Palmas o sobre Telde, lo que hice fue empezar a volcar las imágenes en Instagram, en este caso, en Facebook, en las redes sociales, y ese recibimiento, ese apoyo que tuve sobre estas imágenes me ayudó muchísimo para yo saber que eso podía gustar, ¿no? y que podía sacar algo de ahí, de esas imágenes y llegar a elaborar estos libros. A ver, para mí fue una sorpresa la primera vez que vi a alguien con un libro mío debajo del brazo. Fue una sorpresa y una gran alegría. La verdad, me hizo mucha ilusión. Incluso pensé en abordar, era una chica, pensé en abordarla y a ver si quería hablar conmigo, si quería que se lo firmara, luego ya dije, no, mejor la dejo en paz. Y la gente, la verdad que en las exposiciones que he hecho, las presentaciones de los libros, ha sido súper cariñosa, súper amable, y de momento tengo la suerte de que a todo el mundo que se para a hablar conmigo le gusta lo que hago, así que es genial. La verdad que es muy importante esas palabras de apoyo y de aliento, porque bueno, siempre te dan muchos ánimos para continuar, y eso hasta ahora sí ha sido.